Muy buenos días para todos. ¿Ya? Estamos en este momento. Mi querido Alexio, les pido el favor de tener los micrófonos en silencio mientras damos inicio a la jornada de esta mañana de hoy. Un saludo especial a todos los que se conectan hoy 11 de diciembre del 2020. Estamos originando esta transmisión desde 4 lugares. Estas maravillas que permite la tecnología y que nos ha llevado a cada vez perfeccionar más las transmisiones producto de esta pandemia. Hoy estamos desde Honda, donde me encuentro yo sentado en este momento en el Centro Cultural del Banco de la República en esta ciudad. Mi colega Alexio Osorio, gerente de la Agencia Cultural DOT. Neiva también se encuentra por allí, nuestra colega Marta Lucía Monsalve y nuestros compañeros e invitados a este espacio y coequiperos de este proyecto que hemos venido desarrollando en el segundo semestre del 2020. Lucía, Juan, Urián, que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Así que estamos en distintos puntos cardinales, pero conectados directamente, no solamente por las redes, sino por el río. El río Magdalena tiene conexión también con Bogotá, por si uno estuviera por el río Bogotá que cae al Magdalena, pues estaría conectado directamente. Y hoy quisimos hacer este espacio con una propuesta de cierre de alguna manera virtual para compartir algunos de los resultados y el cómo se ha hecho un proyecto que nos pensamos de manera conjunta con Enraizados, con la Agencia Cultural de Girardot, Neiva y Honda, que bautizamos Ritmos y Poéticas del Magdalena y que tiene como propósito fundamental, y nos hemos soñado un poco este espacio, identificar esas músicas propias del río Magdalena en un territorio que también hemos definido en esta primera fase, que es el Tolima Grande. Esas músicas, esas sonoridades, esas prácticas artísticas, culturales, a orillas del Magdalena, que quizás desconocemos, que no han sido suficientemente visibilizadas, que han estado por allá guardadas en algunos archivos de alguien, gestor cultural que durante muchos años se ha dedicado a las músicas campesinas, a la música tradicional, y queremos justamente, y queríamos, y ese era el propósito de este proyecto, que además tiene como finalidad continuar en el 2021 y ojalá muchos años más adelante, porque hemos encontrado un río total de posibilidades, de contenidos, y lo que queremos justamente hoy es compartir cómo hemos venido desarrollando y cómo de la mano de los Enraizados hemos venido avanzando en esta propuesta de ritmos y poéticas del Magdalena, un proyecto que, insisto, está articulando a la red cultural del banco en estas 3 ciudades, Neiva, Girardot, Honda, que estamos a orillas del río, y con Sonidos Enraizados, como corporación que pues los que se están conectando en este espacio saben, tienen muchos años de trayectoria y de experiencia. Además, ellos en sí pues tienen una gran tradición, trayectoria, y son unos amantes y soñadores igual que nosotros de poder darle la relevancia a las músicas campesinas, a las músicas tradicionales colombianas y, por qué no, por supuesto, en este marco del Tolima Grande. Así que saludos a todos los que se van conectando, saludos a mis colegas de Girardot y de Neiva, y saludo especial también a Sonidos Enraizados y a Oscar Marín, que nos ayuda en toda la parte técnica también. Y bueno, disfrutemos de esta mañana también, que hace un día soleado en la ciudad de Honda, con una temperatura de 24 grados centígrados deliciosa a esta hora de la mañana. Querida Lucía, querido Juan y querido Urián, bienvenidos, y bueno, esta pantalla es de ustedes. Muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión. El día de hoy es para nosotros muy importante. Estamos muy contentos de poderles presentar este proyecto que estamos gestando de la mano de las agencias culturales del Banco de la República de Girardot, de Honda y de Neiva. Estamos supremamente honrados de ser invitados a hablar sobre las músicas del río, y el día de hoy nos convoca presentarles qué es todo esto de ritmos y poéticas del río Magdalena que estamos hablando hace unos días. En primer lugar, pues
contarles un poquito de nuestro equipo de trabajo, que es Sonidos Enraizados. Sonidos Enraizados es una plataforma cultural de investigación, para la investigación y divulgación de músicas tradicionales o de prácticas culturales musicales vivas, comunitarias. Viene desarrollando su trabajo desde el año 2012, pero como colectivo de trabajo desde el 2009, y nosotros y mis compañeros, miembros del equipo, empezaron el trabajo de documentación que antecede nuestro trabajo como sello discográfico desde el año 2003. Así que es desde esta plataforma Sonidos Enraizados que nos unimos para darle la bienvenida y acoger esta idea de trabajo alrededor de los discursos y de las formas de músicas del río. A continuación quiero presentarles al equipo de Sonidos Enraizados. Aquí conmigo se encuentran Juan Sebastián Rojas y Brian Sarmiento. Mi nombre es Lucía Ibáñez. Vamos a presentarnos cada uno. Bueno, un saludo especial, buenos días. Mi nombre es Urián Sarmiento, yo soy músico, baterista, percusionista. Llevo estudiando pues distintos tipos de músicas desde muy joven, ya estoy más mayorcito. Principalmente pues he trabajado con las músicas de las costas colombianas y en ese proceso pues hemos hecho diferentes grabaciones de campo con músicos campesinos, con personas del campo de las dos costas. Hemos publicado varios discos con sonidos enraizados de este proceso y pues eso en paralelo a a esa historia, pues también pues tengo como mis procesos creativos a partir de esas experiencias, ¿sí? Creativos como el grupo Curupira, como el grupo Hombre de Barro, con quienes aplicamos un poco lo que vamos aprendiendo ya a nuestra manera personal. Entonces, hice una maestría de musicología en la Universidad Nacional de Colombia, la terminé ya con una tesis acerca de la fonografía a la música de gaita y a la discografía de los gaiteros de San Jacinto. Entonces, pues llevo como un buen tiempo metido trabajando en conocer, en entender, en aprender, en estudiar, en transmitir también estas experiencias y pues ahora muy contento de poder ampliar mi campo de acción, mis conocimientos hacia esta región tan especial que pues siempre ha estado por ahí, pero mm, yo personalmente no había tenido el espacio-tiempo para profundizar en el conocimiento de la región y de sus músicas. Si bien es una región pues que ha sido como un ícono también del folclore colombiano y de las músicas nacionales, quizás en algún momento de mi vida fue eso lo que me hizo mirar hacia otros lados. Pero ahora, pues con esta investigación han habido muchas sorpresas. Hemos encontrado unos materiales muy bellos de los cuales vamos a hablar en un momento. Entonces, pues muy contento de poder participar en este proceso y bueno, ya les vamos contando un poco más de en qué vamos. Bueno, hola, saludos para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Rojas. Soy tal vez el miembro que más recientemente se vinculó a este equipo de investigación, pero pues como decía Lucía, antes de vincularme también pues había corrido harta agua debajo del puente, digamos, ¿no? Ya nos habíamos encontrado en múltiples ocasiones, ya éramos muy amigos. Y habíamos compartido en proyectos pues similares a este, ¿cierto? Siempre alrededor del tema de las músicas tradicionales, las músicas campesinas, las músicas que de alguna manera han sido excluidas, ¿no? Por ese canon del consumo masivo, ¿sí? Son músicas que tienen su público, tienen su gente, pero no son las músicas de Radioactiva, ni de Tropicana, ni de las 40 principales. Y eso, digamos que fue un interés muy común y de alguna manera radical, ¿sí? De alguna manera bien
fronteros y buscando una cosa muy específica, ¿no? Entonces, bueno, para contarles un poquito más como de mi bagaje, yo soy etnomusicólogo, hice un doctorado en etnomusicología en la Universidad de Indiana, con dos investigaciones, una, digamos, de maestría en el proceso del doctorado, que fue sobre la institucionalización del bullerengue en la zona de Urabá. La del doctorado fue una investigación más larga sobre la contribución de las músicas tradicionales a los procesos de reparación colectiva y construcción de paz en el Caribe colombiano, específicamente en el corregimiento de Libertad del municipio de San Onofre, en Sucre, ¿sí? Entonces, digamos que también soy músico, entonces digamos que se me balancean un poco las dos cosas. Soy músico percusionista, he participado desde hace varios años en proyectos de lo que se considera o lo que hoy en día se llama, bueno, creo que ya ni siquiera se llama así, pero que en una época lo llamaron nuevas músicas colombianas, que es como esas aproximaciones, digamos, muy desde el multiculturalismo, muy desde el siglo XXI, ¿cierto? Muy desde unas posturas poco puristas de asumir tradiciones musicales regionales, por lo general ajenas, ¿cierto? Y pues digamos todo lo que suscita esa tensión, ¿sí? Siempre tratando de hacerlo con el máximo respeto. Y digamos que en mi trabajo investigativo se han complementado un poco las dos cosas, la práctica musical con el trabajo investigativo. Es algo de lo que me vengo a dar cuenta recientemente. Es muy profundo por entender, profundizar, teorizar también sobre el impacto social de la música, ¿cierto? ¿Por qué la música tiene poder, ¿cierto? Y lo que, digamos, la línea por la que más me he ido yendo es la línea de las músicas que se practican en comunidad, ¿cierto? Las músicas colectivas, las músicas participativas, las músicas de práctica comunitaria, ¿sí? Y eso, yo mirando en retrospectiva, la mayoría de textos, artículos, tesis, etcétera, que he escrito tienen que ver con ese tema y realmente los grupos en los que participo también, ¿sí? Una muy buena parte de este trabajo se ha visto reflejado en el grupo La Rueda, que es un grupo de bullerengue, que tenemos hace muchos años, más de 10 años, en donde efectivamente se ven esas dinámicas sobre las que después en los trabajos académicos pues termino teorizando y analizando, ¿no? Actualmente me desempeño como investigador postdoctoral en la Cátedra UNESCO en Educación, Arte y Cultura de Paz, un programa que es liderado por Gloria Zapata en la Universidad Juan N. Corpas, en asocio con la Universidad Distrital, además de mi trabajo con sonidos enraizados y, bueno, otras moñas que salen por ahí. Bueno, me presento, yo soy Lucía Ibáñez, trabajo desde Sonidos Enraizados. Creamos esta plataforma con Urián en el año 2012, después de venir realizando grabaciones juntos desde el año 2009. Antes, bueno, yo estudié Literatura y Ciencias Políticas y trabajaba desde ONGs con temas de derechos humanos, población en situación de desplazamiento. Y mi relación con la música y con la gestión cultural ha sido muy orgánica y desde muy pequeña. Y bueno, la gestión cultural a mí me mezcló en toda la etapa previa a la etapa laboral con un espacio más de participación política desde espacios estudiantiles y desde dinamización de escenarios de ese tipo. Ya con Sonidos Enraizados pude como canalizar esa voluntad de trabajo con comunidad y de investigación para poder hacerlo desde la cultura. Encontré en este escenario un lugar mucho más rico y más permisivo para podernos acercar a puntos muy cruciales de las comunidades y a sus percepciones sobre qué es la música para la gente. Para la gente, la música es mucho más que una tarima y es mucho más que un programa. La música significa muchos espacios de encuentro, donde se toman decisiones, donde se hacen acuerdos también. La música es el lugar en donde la gente se encuentra y se articula en varias de las comunidades con las que trabajamos. Ya como
como desde Sonidos Enraizados me desarrollo como gestora cultural, pero también realizo las actividades de la agencia que tenemos, porque tenemos un sello discográfico y una agencia en donde propiciamos escenarios para la circulación de este tipo de músicas, eh, teniendo, yo creo que unos alcances que no esperábamos hace 10 años. Hemos podido hacer circular estas músicas que eran de tipo tradicional o comunitario y las hemos podido llevar también a otros escenarios para que comuniquen con otros públicos y comuniquen también con otras culturas, en otros países, en otros espacios. Aparte de ese tema de circulación, hago parte también del equipo de investigación de sonidos enraizados y pues ahora estamos en este proyecto Ritmos y Poéticas del Río Magdalena, pero nuestros intereses han sido muy diversos. Desde Sonidos Enraizados hicimos también hace 3 años ya el proyecto Fiestas Transhumantes, que fue un proyecto de investigación sobre las prácticas culturales religiosas asociadas a la música del Pacífico en Bogotá. Y bueno, como pueden ver los que nos conocen y contarles a quienes no nos conocen, nuestra activa ha sido ha estado sentada un poco desde el lugar de validar estos escenarios, de encontrar cómo generar esos puentes entre estos escenarios y otros escenarios culturales y otros espacios culturales. Hoy nos convoca presentarles a ustedes el proyecto Ritmos y Poéticas del Río Magdalena. Es un proyecto que nos tiene supremamente motivados, que nos tiene contentos, estamos muy honrados de ser invitados además por el banco a este espacio. Y estamos también muy contentos de saber que es un proceso que nos va a tomar tiempo, que el río Magdalena es muy vasto y muy amplio y las músicas de este río pues también han sido muy amplias y muy vastas. El río para nosotros se convierte como en una línea narrativa tanto de la nación colombiana como de diferentes comunidades locales que habitan el río, que habitan a sus orillas o en su valle. Y asimismo es también una narrativa desde la cual podemos abordar los procesos históricos de nuestro país, pero también los procesos culturales, cómo han sido esas transformaciones. Estos son el tipo de preguntas a las que nos estamos acercando desde Sonidos Enraizados cuando queremos hablar de las músicas del río. La motivación principal nuestra al abordar las músicas del río no es generar una serie de categorías y de taxonomías para decir estas son las músicas del río, sino por el contrario, tratar de leer desde lo más finito posible cómo han sido abordadas esas músicas en el tiempo, cómo se ha hablado de ellas, cómo se ha hablado de la gente que practica estas músicas, precisamente para entender cómo se ha hablado de nuestro país, cómo se ha hablado de nuestra historia, cómo se han construido esos referentes de país, de nación, de historia, de comunidad. Y es haciendo esta revisión de estos discursos que buscamos problematizar de alguna manera como estos grandes puntos desde los cuales se ha abordado una identidad nacional y tal vez presentar otras voces que no han sido parte de esos grandes discursos o presentar otras voces que pudiesen también complementar nuestra historia de lo que es la nación. Bueno,
para seguirles contando un poquito la manera como estamos pensando pues, este proyecto y la manera como estamos abordando las temáticas que acaba de escribir Lucía. mm, Primero, que me parece importante que sepan nuestros televidentes es que no tenemos una pretensión exhaustivista, es decir, en este proceso de generar unos materiales, de construir una narrativa alrededor del río, alrededor de una región, no nos interesa hacer como una recolección taxonómica tipo catálogo, ¿sí? Es decir, en lo que nosotros vamos a ir presentando en el micrositio del banco, no va a haber algo al estilo Guillermo Abadía Morales, ¿cierto? Donde hay un capítulo que se llama Tolima Grande y nos dice cuáles son todas las expresiones musicales y asociadas, ¿cierto? Que tienen que ver con este territorio. Digamos que no funcionamos en esa lógica, ¿cierto? Porque pues, digamos que es una lógica que puede ser problemática, ¿cierto? Y que, pues, si uno es coherente con el revisionismo histórico de las disciplinas que se han encargado de estos temas, pues definitivamente hay que tener en cuenta las críticas que se hacen a ese tipo de perspectiva. Y, por ejemplo, digamos, para empezar a hablar ya concretamente, sería una crítica a, digamos, esa postura fijadora de las expresiones culturales por parte de un investigador externo, ¿cierto? Entonces, si yo, que no soy de la región, llego, empiezo a meter todo dentro de un inventario, entonces mi inventario, cuando publicamos, entonces, no, las músicas del Tolima Grande son las que aparecen en este inventario, de pronto se nos pasó algo, de pronto dos de las que metimos ahí eran la misma, pero de pronto con dos nombres distintos de género musical, o a una le faltaba la charrasca y la otra tenía carángano, ¿cierto? Esto también nos permite alejarnos, ¿cierto?, de una postura esencialista, ¿sí? Entendiendo que en territorio, entendiendo que una cosa es nuestra mirada que busca entender, analizar, disectar los fenómenos musicales y sociales para entenderlos, procesarlos y luego generar unos productos para presentarle al público. Y otra cosa es la manera como las personas que viven esa música, a quien pertenecen esas prácticas, esas tradiciones, como esas personas piensan sus músicas, ¿sí? Entonces, muchas veces una palabra, qué sé yo, cucamba, ¿cierto? Que es una palabra tan importante en el folclore regional, puede querer decir muchas cosas y de pronto no a todo el mundo le significa lo mismo, ¿sí? Entonces, definitivamente lo que nosotros buscamos es alejarnos de esa postura como totalizante y que además consideramos que es esencializadora, y más bien estamos tratando de acercarnos más a relatos vivos, ¿cierto? A relatos dinámicos. Esas prácticas musicales, obvio, ¿cierto? Está en el título del proyecto, son los ritmos y las poéticas del Magdalena, que las poéticas también pueden ser expresadas a través del ritmo, ¿no? Sino que nos interesan, es decir, sí nos interesa, pero nos interesan más las personas, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que están tocando estas músicas? ¿Por qué las tocan? ¿Cuál es su intención? ¿De dónde vienen? ¿Estas músicas siempre han sido así o han cambiado? ¿Las tocan igual cuando van al festival y cuando se reúnen? Antes del conversatorio hablábamos con Ángel un poquito de eso. Es la idea de lo tradicional o campesino y la idea de lo folclórico, que tal vez desde Bogotá pueden tender a confundirse o a pensarse que son lo mismo. Son dos nociones claramente diferenciadas en territorio, por lo menos para los cultores, ¿cierto? Entendiendo lo folclórico claramente como las manifestaciones escenificadas a partir de los festivales y las fiestas, San Pedro, San Juan, etcétera, y lo tradicional como las prácticas que siguen ocurriendo en veredas, en territorios, digamos, alejados de estos grandes espectáculos que son las fiestas de San Juan y San Pedro. Entonces, esa es una perspectiva que estamos utilizando para acercarnos a estas temáticas, y pues por supuesto que independientemente de su interés en el tipo de, digamos, claramente sí nos interesa mapear lo que hace presente como las músicas más representativas de la región, ¿sí? Entonces, por supuesto, no vamos a dejar de hablar de Rajaleña, ¿cierto? Que es una de esas músicas importantísimas, con una gran trayectoria y además muy dinámica, ¿cierto? Pero cuando hablemos de Rajaleña,
seguramente una parte hablaremos de esos rajaleñas considerados más antiguos, más tradicionales o entre comillas más auténticos, ¿sí? Pero también nos interesa hablar de las transformaciones, de lo actual. Nos estamos viendo por una teleconferencia en este momento, ¿cierto? Eso no nos afecta solo a nosotros los que hacemos investigación y hacemos eventos, ¿cierto? Eso le afecta a todo el mundo, incluyendo a los músicos, ¿sí? Entonces, la era digital es una realidad hace décadas, ¿sí? Y para nosotros es muy importante, digamos que esa postura socializadora de las músicas que se termina extendiendo a las personas, ¿cierto? Ya no es el rajaleña, este rajaleña que es esencial, que es como tiene que ser, sino que también la persona que lo hace debe ser de cierta manera para que esa expresión se mantenga, ¿cierto? Nos interesa mucho revisar esas posturas. La gente tiene su vida, la gente cambia, siempre ha cambiado y con ella pues cambian sus formas de relacionarse, sus formas de expresarse y dentro de esto cambia la música, ¿sí? Entonces, porque ahora los rajaleñeros tengan celular, ¿cierto? Y compongan otro tipo de versos, tal vez más relacionados con la vida cotidiana de la región en el siglo XXI, eso no quiere decir que esas músicas sean menos auténticas o menos tradicionales, ¿cierto? Simplemente quiere decir que las músicas han ido cambiando. Y lo que nosotros queremos proponer acá es una mirada como para tratar de entender este dinamismo de las músicas. Realmente nos interesa reconocer este dinamismo y creemos que es muy importante, especialmente en una región como el Tolima Grande, porque como lo decía Urián, es una región muy antigua en términos del desarrollo del folclore, ¿sí? De los primeros festivales folclóricos grandes y con una tradición importante que surgen en el país, pues están los de el bambuco en Huila y del folclore en Ibagué, ¿cierto? Son fiestas que son muy antiguas, son muy importantes y a partir de ahí han surgido una cantidad de procesos claves. Lo que hay que entender también es que estos procesos que ocurren a partir de la creación de un festival implican una traducción, ¿sí? Implican la traducción de unos lenguajes y unas prácticas musicales que están en las regiones, que son practicadas por una cantidad de gente que de pronto nunca había ido a un festival, ¿cierto? Y terminan codificándose, estandarizándose, homogenizándose de cierta manera gracias a estas fiestas. Entonces ahí hay es un fenómeno complejo. Estos festivales son muy buenos, dan visibilización, permiten desarrollo, revalidan las músicas, ya no son las músicas del campesinito, sino que son músicas que representan nuestro folclore. En fin, hay una cantidad de cosas positivas, pero asimismo también se dan una cantidad de prácticas que terminan efectivamente construyendo unas autenticidades que pueden condenar la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a surgir estas transformaciones sociales y la música y los músicos empiezan a pedir una transformación de su práctica en línea con esas transformaciones históricas y sociales, suele haber como una tensión, ¿cierto? Los que estaban antes dicen, hey, pero ¿cómo me vas a cambiar esto si está sonando tan chévere? Los últimos 30 años hicimos así, ahora tú vas a venir a cambiar cómo se toca la tambora, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cierto? Entonces, es una tensión que es absolutamente natural, tenemos que acostumbrarnos a eso porque eso pasa siempre, y pues tan solo piensen en el refrán de que todo tiempo pasado fue mejor, eso se aplica a cualquier época de la historia. Sí, entonces es como una noción, es como también una tendencia de la mente humana de construir esas nostalgias, ¿no? De que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, realmente aquí lo que queremos es tratar de romper un poquito con esas esencializaciones y tratar de mirar qué está pasando en la actualidad, ¿cierto? ¿Qué tienen que decir los músicos campesinos, los músicos tradicionales sobre la actualidad de sus prácticas? Bueno, yo les voy a hablar un poco de la investigación de archivo, del proceso y del barrido documental que realizamos para este proyecto. Bueno, como bien sabemos, estamos en este momento sin tapabocas, pero el globo entero está con tapabocas y esta situación pues marcó fuertemente el desarrollo de este proyecto porque no pudimos hacer trabajo en campo, que fue lo que pues nos hubiera encantado poder realizar, sí, inclusive para comparar o para contrastar con lo encontrado en los archivos documentales. Entonces, en lo que nos concentramos fue en indagar en estos repositorios institucionales públicos, de la pública, que afortunadamente han
no sé, alrededor de unos 15 años, han empezado a colgar buena parte de sus contenidos. O sea, ya en buena medida no es necesario desplazarse hasta sus lugares físicos, sino que tienen ya en sus páginas buena parte de su acervo documental. Entonces, concentramos nuestras búsquedas principalmente en los espacios eh, que se han hecho para este fin, como lo son el Centro de Documentación Musical, que nace en el año 1976, más o menos, ¿sí? Y que hoy hace parte de la Biblioteca Nacional de Colombia. Todos sus archivos se encuentran allá y en línea tienen una cantidad enorme de documentos que, de hecho, en la conferencia que sucedió ayer aquí en este mismo espacio, estuvimos conversando con Carolina Correa de allá, la Biblioteca Nacional del Centro de Documentación, y ella nos hizo ya un balance en números de la cantidad de archivos que tienen. Entonces, ese fue una de las primeras fuentes. Hicimos también el barrido en las bases de datos de la red de bibliotecas del Banco de la República, y hicimos también el barrido en la página del Instituto Colombiano de Antropología. Estas tres plataformas tienen bastante información, no solo de la región en cuestión que estamos trabajando en este momento, sino de muchas otras regiones de Colombia. Entonces, pues, para que la visiten, la consulten, si les interesan los materiales, de hecho, están las maneras para acceder a ellos. Entonces nosotros empezamos a hacer los barridos pensando, hicimos una delimitación de una zona, ¿no? Estamos hablando del río, pero no estamos limitados únicamente a los pueblos que están justo encima del río, ¿no? O que tienen como el río tiene un puerto en el cual se comunican directamente, sino en esta zona montañosa que abarca su valle, ¿no? Entonces, la cordillera occidental, la falda oriental de la cordillera occidental, ¿sí? Y la falda occidental de la cordillera central. Sí, toda esta región, o sea, zonas montañosas que están mirando hacia el río, es la zona que incluimos en esta búsqueda. O sea, están poblaciones indígenas que están en San Tierra Adentro, San Agustín, Calderas, que pertenece al Cauca, pero está a este lado de la montaña, y bueno, las poblaciones que están en los valles, Pitalito, Neiva, de ahí para arriba, inclusive Armero. Bueno, hay una serie de territorios que se fueron mapeando con la búsqueda. Entonces partimos primero por hacer búsquedas pues muy amplias, ¿sí? Como Tolima Grande, Río Magdalena, Tolima, Huila, Cundinamarca, Honda, Neiva, Girardot, Ibagué, Alto, bueno, que nos fueron arrojando, nos fueron cerrando el círculo, y luego empezamos a utilizar ya los términos que fuimos encontrando en los documentos que empezamos a estudiar acá en el grupo de investigación que hicimos, que pues acopiamos artículos de distintas épocas para empezar a ubicar justamente cómo esos escritos y cómo sus intérpretes denominan a sus prácticas musicales. Entonces, empezamos a cerrar las búsquedas a rajaleña, a música campesina, música folclórica, música tradicional, caña, sanjuanero, bambuco fiestero, cucamba, matachines, diablitos, y posteriormente a los eventos, fiestas o festivales de la región, como el Festival y Reinado Nacional del Folclore en Ibagué, el Festival y Reinado Nacional del Bambuco en Neiva, simplemente festivales folclóricos, fiestas de San Juan en Natagaima o en El Espinal, Festival de la Subienda, Corpus Christi, fiestas rituales, bueno, como toda una amplitud de géneros, de criterios de búsqueda que pues nos iban arrojando resultados de la región puntual, así como de otras regiones. O sea, muchas de estas prácticas son de carácter nacional, son fiestas religiosas que llegaron con la colonia y que además son mucho más antiguas que las fiestas religiosas católicas, son fiestas del calendario agrícola, fiestas solares. Entonces, son fiestas y celebraciones que ya en tiempos de la colonia se institucionalizaron. Y el bullerengue, el día fuerte del bullerengue es en las fiestas de San Juan también. Acá pues se institucionalizó estas fiestas de San Juan y San Pedro en estos grandes festivales. Entonces, básicamente fuimos recogiendo los audios
que nos iba, pues, encontrando con estas búsquedas, y de esta manera encontramos o tenemos en este momento alrededor de unas 150 muestras, más o menos, de las cuales estamos en el proceso de curaduría, porque al ser unas músicas tan difundidas, ¿no? Tan comercialmente grabadas también, decidimos concentrarnos en las grabaciones que fueron hechas en la región, que no están publicadas, ¿sí? Que son de carácter documental. O sea, no incluimos en esta búsqueda a Garzón y Collazos o a los tolimenses o a estos tríos estos grupos musicales tan icónicos, sino nos concentramos en esas músicas que se acercaban a participar a estos eventos y nos daban una muestra, una ventana a otro estado de la música en los momentos en los que fueron realizados. Entonces, básicamente, encontramos en estos espacios músicas grabadas en el tercer concurso de intérpretes de música colombiana, modalidad conjunto vocal instrumental, realizado en Bogotá, en las jornadas regionales de cultura grabadas en Florencia, Caquetá, puntualmente, que convocó grupos del Huila en el año 89, del Festival del Bambuco en Neiva del año 85, grabaciones hechas por el Centro de Documentación Musical del año 81, un festival en Manizales, que simplemente hizo Festival de Manizales, en el que estuvo el maestro Abadía Morales, en los estudios de la Radio Nacional de Colombia, acá en Bogotá, y unas muy interesantes que son las más tempranas que encontramos y las únicas realizadas a pueblos indígenas, que son las realizadas por los investigadores antropólogos Carlos Garibello y Samuel Martí. Carlos Garibello en 1960 y Samuel Martí en 1963 en la población de Calderas, Cauca. Los dos fueron allá y realizaron entrevistas en el marco de las fiestas de San Juan y San Pedro con grabaciones de flauta, de chirimías, de bandas de flautas traversas con bombo revolante y semillas, donde pues hacen como un detalle de un día especial de la práctica musical. Entonces, ese es por lo pronto el barrido que realizamos. Hace falta indagar un poco más en los archivos regionales, archivos que están en la zona. Tuvimos también la oportunidad de conversar ayer con el señor Edgar Antonio Valderrama, quien nos habló de unas grabaciones que él mismo hizo en su Festival de Música Campesina, donde recogió músicos campesinos de unas regiones recónditas del Tolima. Entonces ese es un proceso pendiente, y seguramente los festivales folclóricos de Neiva y de Ibagué tengan también en sus archivos muchas grabaciones que no las han aún puesto al servicio público, no las han socializado, no las han colgado en plataformas, o no las han donado, no las han entregado a espacios como el Centro de Documentación Musical. Entonces, bueno, esos son como pendientes por ubicar de estos procesos, y bueno, sin duda deben haber también colecciones privadas de personas como el profesor Edgar Antonio Valderrama, o gente apasionada de estas músicas que grababa con grabadoras de cassette o con lo que tuviera y lo conserva en su casa, o estar en alguna casa de la cultura de alguna población. Entonces hay que continuar con estos barrios, hay que continuar, porque eso nos permite hacer unas miradas mucho más amplias de las músicas, que en un momento les vamos a compartir unas pequeñas muestras de algunos de los audios que hemos encontrado. Bien, entonces aquí yo simplemente les voy a contar un poquito brevemente quiénes son algunas de las personas que ustedes vieron en las tres entrevistas conferencias que han salido hasta ahora en los eventos del banco, que pueden encontrar en el portal de Facebook de Banrep Cultural Onda, ¿cierto? Entonces, la manera como decidimos escoger a las personas con quienes íbamos a conversar tiene todo que ver con lo que estábamos hablando hace un instante, ¿cierto? Que es la idea, por un lado, de reconocer a los cultores, ¿cierto? A las personas que practican estas músicas y que tienen una práctica, digamos, actual, ¿sí? Y vigente. Entonces, uno de los invitados, nuestro invitado principal, digamos, en ese sentido, fue el maestro Gustavo Córdoba, hijo del Apo, de Campo Alegre, Huila, un reconocidísimo rajaleñero, ¿cierto? Director del grupo Los Hijos del Apos, de lo que él considera, de lo que él llama como la segunda generación del rajaleña, ¿sí?
en esa misma oportunidad tuvimos perdón la redundancia, la bella oportunidad de invitar también al maestro Jorge Sosa, ¿sí? El maestro Jorge Sosa, para quienes de pronto no sepan quién es, pues es un importante investigador, músico y docente que ha estado vinculado desde mediados finales de la década de los 70 a los procesos de trabajo, tanto a nivel de creación musical como de formación y de gestión alrededor de las músicas tradicionales colombianas, ¿sí? Digamos, actualmente el trabajo más visible del maestro Jorge está en la escuela Nueva Cultura, ¿sí? Aunque pues hay una historia larga que tiene que ver con el paso por el desarrollo curricular del programa musical de la Academia Superior de Artes de Bogotá, etcétera. Y este encuentro fue bien interesante porque Jorge e Hijo del Apo se conocían, ¿sí? Entonces, por un lado nos permite la visión regional, ¿cierto?, del cultor, por el otro lado nos permite la visión del investigador desde Bogotá, pero que tiene un interés muy profundo en las músicas de la región y que tiene también, digamos, desde su grupo y desde la escuela, un proceso larguísimo de innovación, experimentación alrededor de las músicas de la región. Entonces, digamos, esto nos permitía como un balance desde adentro y afuera de la región y distintos tipos de vinculación con esa tradición oral. Otro de nuestros invitados fue Elia Torres, de la corporación Ikeima, una corporación importantísima, ¿cierto? Operadora del Plan Nacional de Música en toda la región, y que fue responsable de muchos de los procesos de gestión alrededor de las músicas regionales en estos dos departamentos de Huila y Tolima, ¿sí? Nos parece muy importante la visión desde la gestión cultural porque también, digamos, dejándonos de romanticismos, tenemos claro que estas músicas regionales, que estas músicas tradicionales están fuertemente mediadas actualmente, algunas de ellas por lo menos, están fuertemente mediadas por la política pública, ¿sí? Y pues la política pública sobre música, concretamente el Plan Nacional de Música y concretamente el programa de músicas tradicionales, pues tuvo un impacto fuerte en esta región. Entonces el aporte de Ofelia fue enorme y Ofelia tuvo la oportunidad de conversar en ese conversatorio con el profesor Humberto Galindo del Conservatorio del Tolima. De pronto hay personas que nos están viendo que no saben quién es, pero estoy prácticamente seguro que todos los que son de la región y tienen algo que ver con música saben quién es Humberto, y que por supuesto era una voz muy importante, en parte por la misma razón que era importante Jorge Sosa, ¿cierto? Que es la idea de esa visión desde la academia, ¿cierto? Esa visión de pronto un poquito más analítica y un poco desde afuera, pero también por su rol fundamental en la investigación regional con el grupo Cantatierra, entre muchas otras labores, ¿no? Entonces, es como otra de las voces que sumamos a este conversatorio. Y en el conversatorio de ayer nos parecía también clave, a la luz de lo importante que ha sido el trabajo de archivo en este proyecto, poder hablar con las personas que directamente están vinculadas con este tipo de procesos, como Carolina Correa del Centro de Documentación Musical, que digamos son procesos que a veces son un poco invisibles, pero que son de una importancia, mejor dicho, que eso no cabe en la pantalla para decir lo importante que es esa labor, ¿sí? Sin personas como Carolina, toda la búsqueda que hemos hecho de más de 100 tracks pertinentes que hemos encontrado, que no están publicados en ningún lado, que están como dispersos por muchos fondos, muchas colecciones, etcétera, pues hubiera sido imposible. Y una cantidad de trabajos importantes sobre memoria cultural, memoria musical, etcétera, pues tienen que ver con estos procesos de archivo. Y esa voz, a veces invisible, quisimos hacerla visible. Y al lado de Carolina, que es una persona que trabaja desde la institución, desde la Biblioteca Nacional, hay una persona como el profesor Edgar Antonio Valderrama, ¿cierto? Bueno, profesor, político, gestor, periodista, etcétera, quien ha tenido una larga historia de preocuparse por estos acervos musicales e ir a documentarlos él mismo y hacer una gestión de un archivo prácticamente propio, ¿cierto? A la luz de una conciencia sobre la relevancia de estos materiales, ¿cierto? Y lo que se puede perder si no se hace esa labor. Entonces, hasta el momento, estas son algunas de las voces que se han involucrado de una manera más visible, pero hay más personas que nos han colaborado en este proceso.
Así es, queremos también aprovechar el espacio para contarles un poco cómo se ha organizado el equipo. Nosotros tres somos parte del equipo de investigación, como lo dijimos más temprano, pero esta investigación que es tan gigante ha tenido necesidad también de buscar de consolidar un equipo de consultores que nos están apoyando en diferentes flancos. Quiero resaltar la labor de José Perilla, quien realizó el barrido documental de los archivos de radios y de RTBC. Quisiera también resaltar la labor de los consultores de las agencias culturales de Banred, que nos apoyaron en en un primer barrido documental de, de todas las colecciones y los fondos que tiene el banco. Bien, bueno, contarles que en este momento nos acompaña José Humberto Galindo, el profesor Humberto Galindo, quien luego de la entrevista, de las varias entrevistas que le hemos hecho para esta investigación, nos comentaba sobre su archivo personal de documentación de unos festivales que ellos gestaron en los años 80. Hemos pedido al profesor que también pueda compartir con este proyecto y con todos los usuarios, todos los que van a ser usuarios del micrositio de ritmos y poéticas del Río Magdalena. Le hemos solicitado que pueda compartir tanto su experiencia en un artículo en donde nos va a contar cómo fue esta experiencia, tanto de las grabaciones de campo como de la gestión de estos eventos en los años 80, así como también nos va a compartir los audios de estas grabaciones y bueno, estamos muy emocionados de contar con su participación en el proyecto. Asimismo, estamos contando con Héctor Hernando Parra, quien... Miembro de la Academia de Historia del Tolima. Sí, quien es un joven del Tolima, músico, bastante conocedor de los instrumentos de la región, pero también de todo el país. Es un personaje muy querido por nuestra organización, muy interesado, tiene un museo personal, instrumentos tradicionales, y con él estamos contando para una labor súper importante que es desarrollar una cartilla de corte más pedagógico para jóvenes sobre estas músicas. Estamos muy contentos con el trabajo que él está desarrollando. Ha sido un aporte maravilloso también desde su faceta como pedagogo y desde su faceta como persona de esta misma región, como alguien de esta región que hemos vuelto a nombrar el Tolima Grande, que está generando diferentes ejercicios para que jóvenes puedan también abordar estas músicas de una manera más práctica. Y bueno, mencionar también a Eva Giraldo, quien está encargada de la construcción de la comunicación gráfica del proyecto, y Juan David Giraldo, quien nos está acompañando en el barrido documental de imagen. Esto es súper importante para nosotros y contar con una persona como Juan David Giraldo, pues es fantástico para nosotros. Es realmente un aporte fundamental para el proyecto porque nos hemos concentrado hasta ahora en la búsqueda y en el barrido para encontrar archivos de audio, y toda esta historia hay que complementarla con un montón de documentos que se encuentran así igual de escondidos en las diferentes colecciones y archivos diferentes, pues de imagen, que no es imagen en movimiento. Así que bueno, pues esto un poco para ir como cerrando, queremos contarles cuáles son las proyecciones de este proyecto a corto plazo y a largo plazo y a mediano plazo. Ven, espérate, ¿por qué no les contamos un poquito qué estamos haciendo, qué estamos desarrollando para que se motiven a ir a visitar el micrositio Sí. una vez esté listo? Sí, pues en este corto plazo, es decir, muy próximamente, van a poder encontrar los contenidos que estamos generando a partir de esta investigación
nuestra idea de Sonidos Enraizados ha sido tener una investigación, sí es comprometida, digamos, es una investigación comprometida con las comunidades, pero asimismo es también comprometida con la investigación misma, en que no se convierta en una investigación hermética de difícil acceso, sino que sea precisamente una investigación que permita divulgar estos conocimientos que se están replanteando, revisitando constantemente, porque nos parece supremamente importante compartir estas reflexiones que tenemos, abrirlas no solamente a las comunidades, a los territorios, sino también al público en general que está interesado en las músicas tradicionales o en estas prácticas vivas y comunitarias que estamos trabajando. Así que dentro de estos contenidos que estamos generando pues un micrositio donde van a poder encontrar el total de los contenidos divulgativos como podcasts, como programas radiales de investigación a los cuales a través de los cuales van a poder acceder a no solo la música, sino también a esas reflexiones en una digestión, digamos, en un procesamiento que permite este formato como el formato de podcast de radio en internet. Tenemos una serie de podcasts, tenemos una serie de artículos de divulgación, dentro de los cuales vamos a plantear estas grandes preguntas, vamos a presentar también este sonoro que hemos encontrado a través de la investigación de archivo, y también tenemos un formato de cartillas, dentro del cual pretendemos acceder a Dos cartillas, dentro del cual pretendemos llegar a un público más joven para dos problemáticas, para dos temas, dos grandes temas que nos parecieron muy importantes. Uno es el abordaje dentro de la práctica musical. Entonces, una cartilla va a ser dedicada a jóvenes para iniciarse en la práctica musical de las músicas de las que estamos hablando en este territorio que hemos vuelto a nombrar Tolima Grande, y otra cartilla que estaría más enfocada al área de sociales, también para jóvenes, para acercarlos, invitarlos a que también se enamoren de este tema que nos tiene a nosotros tan cautivados, como es la relación entre las comunidades y la música, y por qué es tan importante, y como decía Juan Sebastián más temprano, cuál es el impacto social que tiene la música en las comunidades, pero asimismo, cuáles son los lenguajes o cuáles son los otros escenarios a los cuales podemos acceder a entender a través de la música, como por ejemplo la historia o la política. Esta cartilla, como les dije, está más enfocada al área de sociales, también para jóvenes, y yo creo que para jóvenes universitarios que puedan estar interesados en temas como música, política, música y sociedad, música y comunidad. Realmente el tema de esta relación entre música y sociedad, música y comunidad, es algo que toca buscarlo, no es tan evidente, no lo enseñan en el colegio, ni en la universidad lo enseñan. Yo estudié antropología y no me enseñaron eso en la Nacional, me tocó ir a buscar clases al conservatorio con el único profesor que estaba dando cursos de eso en ese momento, que era Alberto Bermúdez, para poder aproximarme a estas temáticas. Entonces, un poquito la idea es como poner estos temas más de manifiesto, más en el primer plano, ¿cierto? Y que sean de más fácil acceso para gente de colegio, de universidad o de la disciplina que sea, ¿sí? Digamos que eso sí nos parece fundamental. Una de las cosas que realmente está como en el sustento del trabajo que hacemos es la comprensión de la música como algo más allá de lo sonoro, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Sí, la música es sonido, obvio. Por eso nos atrae, por eso nos gusta, por eso somos músicos, pero no es lo único que es la música, ¿cierto? La música es otra cantidad de cosas. Hay una cantidad de comportamientos alrededor de la música y hay una cantidad de maneras de pensar la música, ¿cierto? Entonces, digamos que a meterle ahí un poquito de conceptos, el etnomusicólogo Alan Merriam, ¿cierto? En el año 64
codificó esta definición de lo que para él era la música. Para él la música estaba dividida en tres, ¿sí? Sonido musical, comportamientos musicales y conceptos o ideas alrededor de la música. Para nosotros es muy importante eso, que si bien la música tiene un sonido que nos cautiva, nos hace sentir cosas, etcétera, nos permite una expresión, en fin, también hay otros elementos muy importantes, que determinan esa práctica musical, su sentido, su significado, cómo afecta a su entorno. Y digamos que en todo lo que van a encontrar en el micrositio, pues esta reflexión va a estar muy presente, ¿sí? Digamos, estamos preparando 3 artículos nosotros y con nuestros consultores sobre música campesina, concretamente rumbas, merengues, etcétera, en los años 80, 90. Estamos preparando otro sobre la segunda generación del rajaleña, es decir, esas innovaciones de la música rajaleñera a partir de la década de los 90, y otro que va a ser como un barrido sobre qué hay de estas músicas en los archivos institucionales, ¿sí? También estamos preparando podcasts con temas muy interesantes para profundizar en la historia del rajaleña, utilizando grabaciones históricas, y también vamos a hacerles un muestreo de una cantidad de música que hay en el Centro de Documentación Musical que estamos con muchas ganas de compartirles, porque hay unas cosas hermosísimas y muy variadas. Entonces realmente va a haber muchas cosas, va a haber otros podcasts también donde vamos a hablar de otros temas, donde les vamos a presentar otras músicas, unas músicas tal vez más de salón, ¿cierto? Más formalizadas, otras músicas más campesinas, otras músicas en formatos extraños, hojita de limón, ¿cierto? En fin, de todo un poquito. Y para nosotros se ha convertido también en un punto fundamental acercarnos a diversos públicos, porque nos damos cuenta de este momento crucial en el que se encuentra no solo nuestro país, sino en general la humanidad. Y consideramos que es un momento importante para abordar estos temas alrededor de la música, para entender la importancia crucial de la cultura en las transformaciones que requerimos como humanidad. Entonces, entender música para nosotros no es solo por querer entender la música o por querer hablar de música, sino porque es parte fundamental de la cultura, y la cultura es en este momento el centro, el corazón, el motor desde el cual podemos proponer, transformar y crear nuevos escenarios de vida para preservar la vida precisamente. Que Creo que vamos a ver un poquito de música. escuchemos un poquito. Eso. Vamos a ponerles unos fragmentos cortos de algunas piezas, pues, de lo que hemos encontrado. Entonces, por ejemplo, este audio fue grabado en Calderas, Cauca, en el año 60, por Carlos Garibello, un antropólogo. Entonces, bueno, vamos a escuchar los audios. Está, a ver, como aparece en las búsquedas como el encuentro entre el albacero y el fiestero segundo. Es un momento en la fiesta de San Juan en que se encuentran 2 grupos de flautas traversas que ellos describen ahí. Este tiene 2 flautas, este tiene 3 flautas. ¿En qué comunidad? NASA. En esa época todavía la llamaban paeses, ¿no? Ahora pues NASA. Entonces eso, estos son Población NASA, grabada en 1960 por el antropólogo Carlos Garibello. El albacero trae su respectiva orquesta y el fiestero también. En este momento escuchamos la del fiestero. Bueno, unas mesticas cortas. Vamos a escuchar ahora al albacero para el albacero. Ahora escuchamos al conjunto del albacero.
Bueno, tomas, estas son prácticamente las únicas grabaciones tomadas durante la fiesta. O sea, bueno, las otras son en el marco de un festival, pero estas son en el marco de una fiesta organizada pues por la comunidad, en la que todavía no ha habido esta intervención tan fuerte, que es la que ha generado los espacios como los festivales folclóricos. ¿Sí? Esto no es una fiesta institucional ni organizada por ninguna alcaldía, sino una fiesta que heredan, que adoptan de estos pueblos NASA y, y continúan realizando en el marco de una celebración católica. Entonces, a ver, vamos a escuchar acá, encontramos otra pieza de un grupo que se llama, bueno, ya el grupo que se me acaba de olvidar, es música campesina de una vereda de INSA. Bueno, ya les digo cómo se llama. Pero este tema se llama El Abecedario. Los Alegres de Junín, se acuerdan acá, Juan, tienen temas a la toma del Palacio de Justicia, a la situación de violencia en el campo en esos momentos y que pues continúa. Y está sobre el ser campesino y el aprender a leer, ¿no? Dice, por vivir en el campo, pues no aprendí a leer, pero sé sembrar. Bueno, aquí hay también unas muestras muy especiales de instrumentos solos de instrumentos. Por ejemplo, este es el solo de requinto, todos de rajaleña. Hay dos grupos distintos grabados tocando sus bases para esta música. Acá, para el que quiera aprender la puerca, tiene su... La guitarra. Bueno, así hay de los instrumentos que conforman el rajaleña. Por acá también. ¿De cuándo es esa grabación? Esa es de 1985. Grabación. De 5 añitos ya. 35 añitos ya. Sí. Acá tenemos una caña. Esta fue grabada en Bogotá, el grupo Acuarelas del Tolima, en el año 1982. Está esta otra pieza muy especial, se llama Los Monos,
pues es un tema que hemos encontrado hay unos señores de Tumaco que lo tocan en guitarra. Petro Martínez lo grabó en su disco que le publicó Cora, y acá también está cantada por un grupo, el grupo de danzas de Armero del Tolima. Entonces, bueno, una de estas quizás de antiguos juegos de niños, de rondas infantiles. Bueno, acá está Los Monos. Esto fue grabado en un festival en Manizales. Por el los monos, cansados de todo, el mundo más viejo mi vida por la caracol. Por el los monos, cansados de todo, el mundo más viejo mi vida por la caracol. De estos monos hay dos grupos distintos que lo interpretan. En este caso es el Trío Tolima, grabado en Bogotá en el año 78. ¿Sí? Hay otro grupo que explica un poco cómo es la danza y nos cuenta un poco más de esto. ¿Qué más les muestro? No, pues yo creo que ya más bien después del podcast, Sí, después, todo ya. al plato fuerte, donde van a poder escuchar con calma ya todas estas piezas. Para esto fue esencial la colaboración con el CDM. Ellos nos facilitaron, después de hacer toda esta búsqueda, Víctor Bernal, puntualmente. Especial para los amigos del Centro de Documentación Musical. Qué labor ubicar, detallar, precisar, no sé si él como que tiene en su cabeza esos Colboc 91 MPZA6, pues. Entonces ellos nos facilitaron estas piezas. Hay bastantes todavía que están sin digitalizar, entonces esas están pendientes. Y se me olvidó contarles que encontramos unas muy interesantes grabadas por Henrietta Yurchenko, una etnomusicóloga documentalista norteamericana que hizo unos trabajos muy importantes en México y estuvo en Colombia. Ella también hizo grabaciones en la región del Tolima en la década del 70. Estas grabaciones están en los Estados Unidos y vamos a ver cómo hacemos para que regresen acá y poderlas socializar. Que estamos proyectando a mediano plazo. Precisamente nos interesa en este momento ahora ahondar en estas otras secciones a las cuales no hemos podido acceder. Por un lado, claro, a las que no están aún digitalizadas del Centro de Documentación, pero también de las de Henrietta Yurchenko. Y RTBC. Hay cosas que todavía no hemos podido revisar, pero también nos interesa mucho en este momento poder hacer un trabajo de divulgación y revisión de los archivos que hemos encontrado con las personas que nos han colaborado en el proyecto, como son el maestro Edgar Antonio Valderrama, quien tiene 20 años de documentación de un festival de músicas campesinas realizado en casi todos los municipios del Tolima. Entonces, hay mucho todavía por revisar, hay muchos fondos privados, pero también otros que están fuera del país que tenemos que gestionar ahora para poder seguir revisando y poderlos poner en esta plataforma donde el interés es compartir no solo la música, sino también las reflexiones que hacemos alrededor de ellas con todas las personas que estén interesadas. Con esto vamos cerrando. Que viva el río Magdalena, que viva la música, que vivan las gentes que disfrutan las músicas a orillas del río Magdalena, pero también a lo largo y a través de todo el país. Bienvenidos siempre a su casa, que es este proyecto Ritmos y Poéticas del río Magdalena. Muchas gracias a las agencias culturales del banco que están facilitando y poniendo de toda su capacidad, fuerza y energía para que esto sea posible, para que estas investigaciones sean posibles, pero además para que también las podamos comunicar, compartir, divulgar.
Y pues bueno, aquí estamos a la orden. Si entre las personas que nos están viendo tienen archivos privados, porque nos ha pasado en las socializaciones que hemos hecho previas, que de pronto alguien dice, no, por aquí hay, por ahí conozco a tal persona, también estamos muy bienvenidos a todas sus recomendaciones. Eh, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook del Banco de la República o también a través de nuestras redes. Estamos súper abiertos a escuchar todos sus comentarios, preguntas y recomendaciones, sobre todo. Preguntas más que también. Nos gustan. Muchas gracias a Lucía, a Juan, a Urián por este trabajo riguroso y por supuesto a nuestros colegas de la Agencia Cultural de Neiva, de Girardot, que han estado acompañando también este proceso, a todo el equipo de las agencias en Onda, porque esto es un trabajo de ratones de biblioteca, ¿no? De revisar archivos, de encontrar, y lo comentábamos en algún momento, además no solamente de ratón, sino también de vaca, porque hay que digerir, volver, pasar de estómago en estómago, volver y darle y revisar nuevamente el material y hacer un trabajo muy riguroso que hemos venido haciendo durante este segundo semestre. Yo creo que además, pues la coyuntura de la pandemia también ha permitido estar en casa, poder volver sobre los archivos, tener esos tiempos que a veces no están, preguntarse por esos otros lugares vacíos que hay en la música campesina, en la música tradicional. Y bueno, como bien lo mencionaba el equipo de Sonidos Enraizados, pues estamos pensándonos un lugar especial para poder tener allí la difusión de todos estos contenidos, en podcast, en imágenes, en sonidos, en cartillas pedagógicas, no solamente para población joven y adulta, sino también nos estamos pensando cartillas para chicos, para volver a generar ese enlace, esa preocupación, ese interés de las comunidades y de los jóvenes sobre las músicas tradicionales, sobre la música campesina. Y bueno, pues nada, la invitación es a que nos sigan permanentemente en las actividades que desarrollamos. Seguramente vamos a tener otro momento con el equipo de Sonidos Enraizados y con las agencias colegas en Neiva, en Girardot, para poderles dar más adelantos de cómo se viene desarrollando este proyecto que recién inicia, realmente bien lo decía Lucía y lo decía Urián y Juan, este es un río de posibilidades, valga la metáfora, un río de conocimiento, un río de archivos que estamos hasta ahora descubriendo y explorando. Entonces, bueno, pues sigan con nosotros conectados y ya les iremos a contar más adelante en qué lugar vamos a depositar este tesoro valioso que hemos encontrado del río Magdalena. Un abrazo para todos y que tengan un feliz viernes. Y bueno, la invitación a que sigan permanentemente conectados con las actividades que hace la red del Centro de Centros Culturales del Banco de la República y conozcan también el proyecto Río Territorios Posibles, que es como el gran paraguas en el cual estamos nosotros albergados con este proyecto Ritmos y Poéticas del Río Magdalena en su capítulo del Tolima Grande. Un abrazo a todos. Muchas gracias por haber participado de este espacio.